Gusto en saludarte, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte nuevamente en este día miércoles. Estamos contentos con Dios, agradecidos porque en su infinita misericordia estamos aquí para estudiar la lección de la fe de Jesús, la lección número 5. Bienvenido a este estudio y que podamos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo todos juntos. Para ti que estás con nosotros siguiéndonos en las redes sociales, Dios te bendiga, bienvenido, y que este estudio sea tan eficiente para ti. Un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos que están allí, nuestros amigos. A la verdad que Dios ha sido bueno. A pesar de todo lo que se está viviendo, la palabra de Dios sigue al fundamento de todos aquellos que estamos dispuestos para poder abrazar y poder confortarnos en la fe. Y hoy vamos a ver uno de los temas fascinantes. Cada tema no te lo puedes perder, es tan eficiente, y agradezco a Dios porque esta oportunidad tengo el privilegio de poder saludar a todos, pero el tiempo es abarcante. Para ti que estás en Colombia, Dios te bendiga, que nos está siguiendo desde la Ciudad de México, para ti un saludo muy cordial, querida familia en Centroamérica, allá en Honduras, Dios te bendiga. A la verdad que estamos contentos porque tú estás siguiendo y estás siendo empoderado de la palabra de Dios en tu clase, en tu iglesia, con tus amigos, con tus compañeros. La palabra de Dios, el plan de salvación es abarcante. Todavía hay tiempo para poder rendir la vida a nuestro Dios. Así es que no importando la dificultad que estás pasando, Dios es bueno. Y hoy en este día miércoles estamos aquí con la lección número 5. Hemos estudiado ya 4 temas, y recuerda que es una serie de 20 temas, la fe de Jesús. Así es que bienvenido a este estudio. Hemos estudiado lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Hemos estudiado como lección número 2 lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. Como número 3 estudiamos lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. También estudiamos la lección número 4, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios reflejando acerca de la venida de Jesús? ¿Sí? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la venida de Jesús? Y fue un tema exuberante. Han llegado preguntas por vía texto. Donde quiera que te encuentres, suscríbete al canal. Déjanos saber de dónde estás siendo bendecido, de qué ciudad o estado de Estados Unidos, o de qué país de Centroamérica o Suramérica. Déjanos saber. Y sí, ve al chat del canal y suscríbete y comparte el enlace, que este día va a ser fascinante. Si estás siguiendo para el trabajo aún de mañana, hoy día miércoles, si estás llegando a mediodía de tu trabajo, Dios puede hacer contigo. Si estás llegando de tarde, reúne a la familia en tu casa. Sí, la fe de Jesús es un tema básico. Yo diría, en la lección pasada dije lo siguiente, que el Espíritu Santo hizo un trabajo tan extraordinariamente con nosotros porque fuimos conmovidos al arrepentimiento. Sí, fuimos llevados a poder observar de cerca lo que Jesús había hecho por nosotros y no pasamos ninguna serie de estudios. Sí, pero hoy que tienes la posibilidad, tú que eres un miembro de la iglesia, sí, empodérate bajo la dirección del Espíritu Santo, que te dé esa fortaleza, ese conocimiento más amplio. Gracias a Dios que estás dentro de la iglesia. Sí, sea un discípulo dispuesto a obedecer a Dios. Sí, a amar a los tuyos en la iglesia. Sí, pero antes de ir a la iglesia hay un núcleo familiar dentro de tu puerta, de tu casa. Es tu esposa, tus hijos. Óyeme, esto es grandioso. Y vamos a hablar a algo importante. Ahora la lección número 5, lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de Cristo. Jesús dio señales. Y quédate con nosotros porque vamos a disfrutar este tema correspondiente. ¿Qué señales habrá acerca de la venida de mi Salvador Jesús? Interesante. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio, querido Padre, de poder observar tu palabra, llevarla a la práctica, de poner nuestro oído atento al llamado. Podemos ver las señales, a pesar que no contamos con una fecha exacta, pero sí tenemos las señales. Y estas señales para cada estudiante de la palabra tuya, querido Padre, nos da evidencia cómo prepararnos y estar a cuentas contigo. Te agradecemos
por este momento oportuno que nos das. Bendice a cada hijo tuyo que está en el canal, a cada miembro de iglesia, a cada amigo, aquel que está conociendo de ti. Para ti sea la honra y la gloria. Y hoy estudiamos uno de los temas que nadie debe de pasar por alto y que todo mundo debería de saber. Y te damos gracias por tu palabra. Quédate con nosotros y rogamos que el Espíritu Santo esté para que todo lo que vamos a estudiar sea de acuerdo a tu voluntad. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. Lección número 5. Vamos a ver lo que la Biblia enseña de las señales de la venida de Jesús. Vamos a entrar en un contexto. No tenemos evidencias, no tenemos fechas de la venida de Jesús, no. No hay evidencias, no hay fechas alguna. Y cualquiera que diga que hay una fecha, porque no pienses que no ha pasado. Muchas personas preparadas intelectualmente, sí, han puesto fechas. Y tú dirías que sos estudiante de la palabra de Dios cuando llegas al texto, porque Jesús los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, te amamos. Sí, saliendo un poquito afuera del atrio, sí, viendo los muros del templo de Jerusalén, le preguntaron: Maestro, mira qué bello es esto. Jesús les dijo: óyeme, yo quiero darle una noticia a ustedes. Sí, esto va a ser destruido. Y a los discípulos hay un poquito, solamente estoy dando un resumen bajo una pregunta que vamos a ver con un escrito. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿cuándo va a suceder estas cosas? Queremos saber algo acerca de tu venida. Y comienza Jesús a darles un panorama allí, que vamos a ir tocando de poquito a poco. El asunto es que cuando uno de los textos que Jesús dice: miren, nadie sabe la hora, ni los ángeles. Óyeme, esto es grandioso. Ni los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre en su potestad sabe cuándo yo vengo por ustedes. Ahora tú me dirías: entonces, ¿por qué personas, ministros preparados teológicamente? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué pusieron fechas? Porque sabes que en los últimos tiempos que estamos viviendo, si tú no tienes un grado académico, un currículo de tanta enseñanza, ¿sí?, virtual, presencial, práctica o teórica, lo que tú tengas, de qué universidad sos graduado, la gente parece ser que no te pone atención a ti. Ahora llegó el momento que si no tienes un título, no hay ojos, atención para ti. Bueno, estos maestros que pusieron fechas, muchas personas y millones de personas estaban tras sus espaldas, siguiendo, confiando. Pero la palabra de Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde se perdieron? Y tú dirías: bueno, ¿no se encontraron con este texto? No podemos juzgar al respecto. Pero yo te quiero dar un consejo para ti. Estamos viviendo en los tiempos de que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. No para que diga la gente: oh, cuánto tú sabes. No. El conocimiento de la palabra de Dios. Yo alabo el nombre de Dios porque con su sabiduría, sí, y con tanto amor para mí, me da el conocimiento de lo básico, cómo yo puedo prepararme. Y yo no quisiera que mi amigo, mi compañero, mi pariente, todas las personas que yo amo y también las que no amo, se pierdan. Todos tenemos el mapa, el GPS aquí. Y si estás en Estados Unidos, el GPS que te lleva y te dice: tu destino está a tu mano izquierda, tu destino está a tu derecha. Llegaste a tu destino y que puedas disfrutar. Óyeme, el GPS de todos es la palabra de Dios. Ahora, no hay fechas, pero sí hay señales. Óyeme, ¿y qué son las señales? Te voy a decir algo importante. En cierta ocasión fui a recoger a una persona al aeropuerto, al más cercano que me queda, de donde yo estoy actualmente.
Y pues era un ministro invitado a dar una serie de seminarios en la iglesia. Y tuve el privilegio de irlo a traer al aeropuerto. Pero yo no lo conocía a él. Nunca había tratado. Sí, habíamos hablado por teléfono. Y entonces, para identificarlo, ¿qué haría? Bueno, simplemente le dije yo: oye, pastor, quiero identificarte porque cuántas personas salen es cuando están saliendo con su equipaje del avión y tú no puedes identificar. Bueno, y me dice el pastor: yo llevo una camisa azul, sí, una camisa casual azul y una bolsa en mi hombro. ¿Y qué color? Bueno, la bolsa es blanca. Ok, entonces podrían salir cuántas personas. Yo atento a la señal: camisa azul, bolsa blanca. Camisa azul, bolsa blanca. Y habían personas que venían, sí, y dije yo: ese ha de ser camisa azul. Pero no le miraba la bolsa blanca. Yo decía: bueno, no es él, porque habíamos quedado que era camisa azul y bolsa blanca. Una señal que me había dado él. Sí, porque los ministros, cuando van para dar seminarios en diferentes lugares, no van como van a presentar en ese lugar. No, posiblemente van casual para ir en el viaje cómodos. Pero yo tenía una señal: camisa azul, bolsa blanca. Y pasando uno, y pasando otro, y pasando otro. Y dije yo: ¿cuántos han pasado? Y conté casi cerca de 100. Y dije yo: bueno, tan grande será el avión. Yo sé que hay aviones que agarran 200, 300 pasajeros. Pero no, de eso no pregunté. El asunto es que dije yo: ¿será que ya pasó? No lo vi. Estoy exactamente supuestamente en la área donde va a aterrizar tal línea aérea. Sí, estoy correspondiente en el lugar. Estoy esperando, pero no sale la persona que estoy esperando. Yo decía: tengo que esperar, tengo que esperar. Y pasaba, ya de último pasaban más despacio. Los últimos pasaban bien despacio ya, porque ya eran los últimos. Ya no había motivación de ir rápido, porque pues el espacio estaba libre. Allá, pasando los minutos, ya diría yo horas, venía saliendo y yo vi camisa azul, pero no distinguía la bolsa blanca. Cuando se fue acercando un poco más, yo vi camisa azul y bolsa blanca. Ahora, él no podía identificarme porque yo a él no le di una señal. Él venía tranquilo y él confiaba: el que me está esperando se va a acercar a mí. El que me está esperando se va a acercar a mí. Interesante. Así es que él, despreocupado, de repente yo dije: este es un ministro. Lo veo ya, hay rasgos, tengo las señales evidentes, camisa azul y bolsa blanca. Me acerqué y lo llamé por su nombre y le dijo: aquí estoy esperándolo. Me dijo: gusto en conocerle. No sabíamos. Cuando yo escuché su voz, sabía que era él. Cuando él escuchó mi voz: hermano, yo sé que eres tú, porque habíamos conversado por vía teléfono. No nos mirábamos, pero cuando conversamos dijimos: somos los que somos. Tanto él como yo estaba seguro, porque habíamos conversado. Era conocida esa voz. Aparte de la señal, nos conocíamos por la voz. ¿Cuándo vendrá Jesús? Mira, pregunta que surge. Ahora, Mateo capítulo 24, verso 3. ¿Qué preguntaron los discípulos? Mateo 24, 3. Vamos al libro de Mateo 24, 3. Ve conmigo la palabra de Dios. Este texto nos va a dar muchas evidencias. Mateo 24, verso
2. Vamos a leer el versículo 1. Cuando salían del templo, es decir, salían Jesús con los discípulos, se acercaron los discípulos y le preguntaron a él, los discípulos, y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Interesante. Es decir, lo que yo dije antes, los discípulos le preguntaron: ¿qué será de esto? Pero el capítulo 24, el verso 24, capítulo 24, el verso 3 está la respuesta. Mira qué interesante es esto, porque cuando estamos estudiando este texto nos da la respuesta. Verso 3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad, que nadie os engañe. Óyeme, qué interesante es este texto. ¿Por qué? Te voy a decir lo interesante que es este texto. Porque la pregunta dice: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? Queremos una señal. Dadnos una señal. Óyeme, hermano, amigo, que estás allí con nosotros hoy en esta lección de este día miércoles. No sigamos la vida solamente por seguirla. Tenemos que estar específicos. ¿Qué señal? Mira, los estudiantes de la palabra de Dios, los hijos de Dios, no vivimos el día al día solamente por vivirla. Pasa un evento, nosotros sabemos, nos preocupa, sí, porque aflicciones siempre tendrán. Todo el que pisa aquí en la tierra tendrá aflicciones, pero aflicciones llegarán, pero la confianza está en nosotros. ¿Por qué? Porque cada estudiante de la palabra de Dios está presto. Este evento, bueno, ya está escrito. ¿Qué señales? Los discípulos le dijeron a Jesús: danos una señal. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué pidieron los discípulos? Como pregunta número 1, señal. Mira, ¿cuándo vendrás tú? Porque los discípulos fueron enfáticos. Sí, los discípulos fueron al punto y le dijeron: maestro, hemos estado contigo 3 años y medio. Dices que te vas, te amamos, pero danos una señal. ¿Cuándo vamos a estar de nuevamente así juntos todos? Danos una señal. Es decir, los discípulos le dijeron: danos una señal. ¿Qué habrá de tu venida? ¿Cuándo estaremos seguros de que tu venida está cerca o vienes por nosotros? Danos una señal. Entonces, como respuesta, los discípulos pidieron señal de la venida de Jesús. Porque la pregunta surge: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? Danos una señal de tu venida. Y lo registra Mateo capítulo 24, verso 3. Pregunta número 2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Cristo? Mateo 24, 36. Vamos a ver con un escrito está. Mateo 24. Ve conmigo. Mateo 24. Verso 36. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto. El versículo 36. Dice así: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Es decir, nadie sabe la venida de Jesús. Nadie. Y si tú en algún momento escuchas a un ministro: oh, Jesús viene en el año 2026, 2035, tú ya sabes que la palabra de Dios dice que nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, solamente mi Padre celestial, dijo Jesús. Interesante es esto, una noticia grande y de aprendizaje para nosotros. Por eso cada hijo de Dios no está a las oscuras. Esta lección va a ser de mucha importancia para ti que estás creciendo en la obra santificadora de tu vida y puedes expresar, exhortar a la iglesia, a tus amigos, a tus compañeros. Sí, nadie sabe la venida, la hora, la fecha, el día de la venida de Jesús. Nadie. Entonces,
Como respuesta, mira qué interesante es esto. La pregunta dice, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? No. Como respuesta, no. Pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas al respecto de la venida de Jesús? ¿Estamos en tinieblas? Vamos a ver qué dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, mira este texto, capítulo 5, verso número 1. Mira lo que dice al 5. ¿Estamos en tinieblas al respecto de la venida de Jesús? Vamos a ver qué dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 1. Hermanos, mira la expresión que usa el apóstol Pablo. Hermanos, acerca del tiempo y de los momentos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mira. Verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como un ladrón. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Voy a tomar 2 puntos eficientes allí con respecto a esto, porque quiero decirte lo siguiente al respecto. La pregunta dice, ¿estamos en tinieblas al respecto de la venida de Jesús? No. Como respuesta, no estamos a oscuras o en tinieblas. Óyeme, yo no sé cómo tú te encuentras. No estamos en oscuras, porque el texto dice aquí, hermanos, dice el apóstol, yo no necesito, dice el apóstol Pablo, escribirles a ustedes con respecto a la venida de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no necesitáis. Es decir, el apóstol Pablo estaba seguro de que estas personas sabían del regreso de Jesús. Y él pone una evidencia y dice, vendrás, dice, como ladrón en la noche. Yo pregunto a ti, y este texto ha resonado en todos los rincones donde hay una persona humana allí. Pone este énfasis, dice, te avisa un ladrón cuando va a llegar a robarte tu casa. No avisa nada, porque si te avisa, tú todo el dinero lo metieras a la cuenta bancaria, cerraras tus puertas y posiblemente para cuidar de tu vida te fueras para otro lugar y las puertas bien cerradas y te vas. Si es posible, llamas a seguridad que quede en tu casa para que el ladrón no entre. Pero el asunto es que el ladrón nunca te avisa. Es decir, la esencia es que Jesús va a venir cuando tú menos lo esperas. Un ladrón no se espera. Él no te avisa. Óyeme, esto es grandioso. ¿Por qué el apóstol usó esta connotación, diría yo, este ejemplo de un ladrón? Porque no avisa. Jesús tampoco va a avisar cuando venga. Y él dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, ustedes son hijos del día, de la luz, no de la noche, no de las tinieblas. No estamos a oscuras para que este día venga sobre ustedes y sean sorprendidos. No. Hermano que me estás escuchando y amigo que estás estudiando la palabra de Dios, mi oración en este día miércoles es a mi Salvador Jesús, no estoy a las oscuras. Mi oración debe ser, querido Padre, dame el privilegio de prepararme para que cuando tú vengas yo pueda estar preparado. ¿Cuánto conocimiento tenemos básico suficiente para poder rendir toda nuestra vida a Dios? Pero en veces nos descuidamos de nuestra vida espiritual. O pensamos que nos sentimos saludables y que la vida todavía hay tiempo para poder hacer más allá por algo para honrar a Dios. Hay un texto que no está en el guión del estudio, pero dice, si hoy oyeres la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón.
Entrégale el corazón. ¿Qué te impide para que le digas a Dios: aquí estoy, tengo vida? Bueno, tengo la oportunidad de rendir mi vida a ti. Aquí estoy. Si estoy maltratado, llorando en lágrimas, destrozado, no tengo esposa, no tengo esposo, no tengo familia, no tengo padre o madre, estoy solo. Bueno, entrégate a Jesús. Uno de los textos más favoritos que me da confianza, y es que lo pasamos en la primera lección, y dice: echad toda vuestra ansiedad en las manos de Dios. Y el texto está diciendo acá: ¿estamos a oscuras de la venida de Jesús? No, somos hijos del día. Querido hermano, amigo que me estás escuchando, que no te agarre de sorpresa la venida de Jesús. Y tú que estás allí, que tienes tiempo de estar estudiando la palabra de Dios, cada día rindamos nuestra vida a nuestro Dios, y que nuestro Salvador Jesús tenga misericordia, y que el Espíritu Santo nos lleve al convencimiento de que cada día tenemos que ir de rodillas a pedirle perdón por nuestras fallas. Sí, aun cuando no tenemos noción de que fallamos, tenemos que ir. Óyeme, ¿recuerdas uno de los textos que pasamos en el año bíblico, en el año 2024? De Job. Llevaba la familia al altar y él decía: quizás mis hijos ni se dieron cuenta que faltaron el respeto a Dios. Yo los traigo aquí para que tú les perdones sus pecados. Óyeme, un padre ejemplar. Y tú dirías: bueno, yo no soy ese padre ejemplar, fallé, fui un relajo en mi familia. Como alguien decía, la regué. Pero Dios puede juntar esa regazón que tú tienes para gloria de su nombre. Si tienes vida, pídele perdón a Dios y ve con los que le fallaste y dile: perdóname, yo quiero estar preparados porque no estoy en tinieblas. Jesús viene, y que este día no nos sorprenda. Pregunta número 4: señales que anuncian el regreso de Jesús. ¿Qué condición social prevalecerían en los últimos días? ¿Qué condición social va a prevalecer en los últimos días? 2 Timoteo 3. Mira qué interesante. 2 Timoteo 3. Vamos a este texto bíblico. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. ¿Qué condición social va a prevalecer previo a la venida de Jesús? Y tú vas a ir descubriendo una a la vez. Versículo 1. 2 Timoteo 3:1. En esto ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Dime tú si no son los tiempos peligrosos hoy. Sí. En los últimos días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Tú y yo somos testigos de eso. Sigue diciendo el texto número 2. Habrán hombres amantes de sí mismos, que no les importa nada, ellos pueden estar bien, no les importa el prójimo. Amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Óyeme, ¿qué es soberbio? Óyeme, esto es una explicación que no necesita explicación, pero podemos hablar de muchas cosas. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Ellos destrozan, ellos te quitan. Óyeme, ¿cuántas familias estamos viendo ahora que posiblemente el sueño se les fue porque temen a ser separadas de los seres queridos, de sus hijos, que todavía necesitan de la dirección de los padres, de la madre? Pero ellos anochecen y no saben si van a ver la luz del día el siguiente día juntos en familia. ¿Por qué? Porque los hombres ingratos, sí, no les importa separarlos. Pero ya está escrito acá. Porque en vez de nosotros pensamos, esto está pasando, nadie se había dicho, ya está escrito. El asunto es que no hemos ido a descubrirlo. Hombres ingratos, blasfemos, impíos. Verso 3, sin afecto natural. Óyeme, no hay afecto natural. Y cada palabra tiene una connotación más abarcante, pero solamente estoy dando las frases importantes. Versículo 3, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuos, amantes de los placeres más que de Dios.
Óyeme, estas son evidencias como la vida social que iba a prevalecer previo a la venida de Jesús. Estamos, diría yo, al borde de ver abrirse el cielo con la señal del regreso y el retorno de mi Salvador Jesús. Una de las frases, si tú vas al canal de José Romero Enviado, en su biografía postal, una de las frases que coloqué cuando abrí el canal, y es que estoy con la esperanza del retorno de mi Salvador Jesús. Y estas señales son evidencias. La sociedad está viviendo en esto. Verso 4, traidores, arrebatados, infatos, amantes de los placeres más que de Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Se van a presentar. Sí, dice, mira qué interesante es esto. Dice que tendrán apariencia de piedad. Sí, van a aparentar ser piadosos. Pero dice el texto, pero negarán la eficacia. A estos tienes que evitarlos. Pero ¿cómo vas a evitar cuando tú y yo no estamos capacitados y viendo lo que la Biblia enseña acerca de los eventos que están pasando? No los podemos evitar porque estamos a oscuras. Pero por eso la palabra de Dios nos hace ese llamado hoy al respecto. Y mira, la pregunta surge y dice, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? La maldad. En pocas palabras, ponerle al chile como respuesta: maldad fuera del límite. Sí, esa es la respuesta. Maldad fuera del límite. Y esto era la condición social que iba a vivir la humanidad previo a la venida de Jesús. Es decir, tú y yo nos encontramos en ese momento. ¿Qué nos separa? Pronto, como dije, miraremos el cielo abierto, abrirse para darle el espacio a la venida de Jesús. ¿Qué sería capítulo de Daniel con la pregunta número 6? ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Recuerda que estamos viendo las señales de la venida de Cristo. ¿Qué va a ocurrir con la ciencia? Daniel 12:4. Vea Daniel, uno de los profetas que vimos cuando estábamos en el año bíblico. Interesante. Daniel 12:4. Capítulo 12, verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto de una de las señales que dan la noción. Es una señal que tú y yo, como estudiantes de la palabra de Dios, debe de estar presto. Si ya aconteció, bueno, entonces quiere decir que Jesús está a las puertas para venir. Mira, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Mira, la connotación es: muchos correrán de aquí para allá. Es decir, van, vienen diferentes. Oye, ahora actual el mundo va por donde él quiere. Es decir, evidencia, señal de que Jesús viene. Interesante. Y la ciencia aumentará. Mira qué interesante. La ciencia aumentará. Mira, en el año 2000, pocos tenían teléfonos celulares. Habían unos más grandes, otros así, diferentes tamaños. Luego llegó la época de los teléfonos, de los más chiquititos que habían, así, pequeños, que lo agarraba en la mano y no sabía si había teléfono en la mano o no, porque no se dejaba ver por la pequeñez que era. Pequeño totalmente. Ahora, un modelo normal, pero delgados. O sea, la ciencia aumentó. Mira que, a la verdad que si tú estabas aquí dentro de Estados Unidos, vas a saber lo que yo voy a decir. Tú ibas al correo por Gigante Express, ponías una carta, tú le enviabas con tanto amor, hacías un cheque para tu familia, una remesa grande que iba para allá, y con palabras. Al mes, a los 2 meses, las palabras que estaban allí, tu familiar, tu esposa, tus hijos las conocían
en el país donde tú eres. Y esto se dio todavía en el año 2000. Sí, todavía el correo hacía grandes, diría yo, dinero, plata con todo esto. Los teléfonos públicos aquí dentro de Estados Unidos, que ahora tú no los ves. Había una caja azul y tú comprabas una tarjeta y marcabas allí y no sabías si la persona estaba dispuesta a escucharte allá o había salido de compras o qué sé yo, lo que fuera a pasar. Oye, esto era bastante, diría yo, rústico, difícil. Pero ahora, donde quiera que tú estás, puedes ver a tus seres queridos por una videollamada. En el mismo momento, instante, estás hablando, te están escuchando. La ciencia ha llegado al punto cumbral. Y para los estudiantes de la palabra de Dios, este aumento de la ciencia está marcando una de las señales de que Jesús está viniendo. Porque si el capítulo 12, verso 4, le dice Dios, el ángel está diciendo a Daniel: tú sellas las palabras de este libro, porque son para el tiempo del fin. Y como son para el tiempo del fin, en el momento que la gente ande de aquí para allá, la ciencia va a aumentar. Y entonces es evidencia que estamos en el tiempo del fin. Mira, mis padres vienen del país para acá. ¿Cuándo pensó mi padre y mi madre venir a este país? Sí, y ahora vienen y van. Todo mundo va y viene. La ciencia aumentó. Señal de la venida de Jesús. Tenemos señales. Y sabes que los hijos de Dios con señales basta. No necesitamos saber un día exacto con la señal. Dios fue tan grande en su amor, nos dio esa señal. Ahora, la pregunta número 6 decía: ¿qué ocurriría con la ciencia? Aumentará. Respuesta. Verso 7, o pregunta número 7, ¿qué no entiende la mayor parte de la humanidad? ¿Qué no entiende? Mira, pregunta esta: ¿qué no entiende la mayor parte de la humanidad? San Mateo 24. Mira qué interesante. San Mateo 24, 37 al 39. Vamos a ver qué nos dice San Mateo 24, 37. San Mateo 24, 37. Vamos a ver esta cita importante. San Mateo 24, 37 al 39. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque hay gente que no entiende este sentido, este punto espiritual. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante. Mira, estamos estudiando el libro de Mateos. Leví, Mateo, un judío, un hombre, reconocía a Jesús y lo representa como el Rey de Reyes. Y ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que dice, esto tiene una connotación doble. Mira la pregunta que surge: ¿qué no entiende la mayor parte de la humanidad? Que el regreso de Jesús está presto o pronto. La mayoría de las personas ahora no entiende esto. Voy a repetir esto. La mayoría de las personas actualmente no entendemos esto. Y te voy a decir por qué digo no entendemos. Porque hay momentos que aún los que estamos dentro de la iglesia pensamos que la venida de Jesús no está presto y pronto. Pero yo quiero que hoy tú le digas al Señor: yo voy a vivir con planes, pero estando confiado de que tú en cualquier momento llegas, y dame el privilegio de estar preparado. El texto dice: y la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Qué hacía en los días de Noé? ¿Por qué el escritor trajo esa connotación allá de Noé? Reciencita, diría yo, 2000 años después de haber creado la tierra, la vegetación, la limpieza del diluvio universal. Sí, universal fue el diluvio, evidencias grandes. Los arqueólogos todavía saben de que pasó una llena en el mundo
completamente. Como en los días de Noé, la gente se casaba, sí, planes de casamiento, comían, bebían y decía todo será, se acostaban, amanecían y toda una vida rutinaria. Hasta el día, dice la Biblia, que entró Noé. Y como no creyeron, se los llevó a todos. El agua, el diluvio, se ahogaron, se murieron, ahogados todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Te has puesto a pensar? Y tú dirías, bueno, pero es que en ese momento no hubieron señales. Pero ¿sabes qué? Nadie de la humanidad que vivía en el tiempo de Noé se quedó con una excusa de decir, bueno, yo no fui avisado de que Noé estaba haciendo un arca para salvarse todo que él creyera que iba a haber un diluvio. Nadie. Todos fueron testigos de que se estaba levantando un barco para que pudiera irse sobre las olas de la inmensidad de agua que iba a caer, porque las fuentes se iban a abrir, iba a haber agua. Pero como la humanidad de ese momento nunca había visto llover, la tierra regaba su vegetación con un rocío que subía de la tierra, y tú no veías nada que caía agua, ni una gota había caído del cielo. Y cuando Noé dijo, comunidad, familias, hagamos este barco porque Dios me ha dicho que va a venir un diluvio, una agua, va a llover del cielo agua, dijeron las personas, estás loco, Noé. ¿Cuándo ha llovido agua? Y no creyeron. Pero Noé creyó. Sus hijos y las esposas de sus hijos creyeron y entraron en la barca y se salvaron. Interesante, este es un tema fascinante. Ahora, ¿qué no entiende entonces la mayoría de las personas? El regreso de Jesús. Pero quiera Dios que tú sí entiendas y estemos preparados cada día. Pregunta número 8. ¿Qué solemne advertencia nos dejó el Señor Jesucristo? Lucas 21:34. Vamos a ir a esta cita porque es impresionante esta cita, no la puedo descartar en ningún momento. Mira lo que dice, ¿sí? Lucas 21:34. Libro de Lucas 21:34. Vamos a ver esta cita importante, Lucas 21:34. Mira lo que está diciendo el texto. Mirad, por vosotros mismos, vuestro corazón no se cargue de glotonería ni embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y ese día venga de repente sobre vosotros. Cuando yo estaba estudiando este texto, mira lo importante que es. Hay una evidencia grande. Voy a decir lo siguiente. Lucas capítulo 21, verso 34. Me da dos connotaciones y dice, velad, dice el versículo 36. Pero quiero unirlo con el versículo 34. Mirad, por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería. Es decir, tenemos que ver por nosotros mismos que no se cargue con glotonería. Sí, pensar solamente. No, para todo hay tiempo. Y el texto, un consejo más, y el versículo sigue diciendo, y embriaguez, y de las preocupaciones de esta vida, y de ese día venga de repente sobre vosotros. Es decir, cuando la persona se carga de tanto que hacer, cuando venga ese día, será de repente. Ahora, ¿qué debo hacer con respecto a las señales descubiertas de la venida de Jesús? ¿Qué debo hacer? Lucas 21, 28 y 31 dice, estar atento a las señales de los tiempos. Estar atento, sí, está atento a las señales. Como número 2, velar y estar preparados. Mi resolución, creo que Jesús regresará muy pronto. He decidido prepararme para ir con Él a la tierra nueva. Si así lo deseas, escribe en tu lección, sí, esa es mi resolución, estar preparado. Oramos. Gracias, querido Padre, por tu palabra.
Gracias por las señales que nos das. Gracias por las evidencias. No tenemos un día exacto con fecha, pero tenemos la señal y te damos gracias. Permite que estemos atentos a las señales y que podamos estar prestos, velando en todo tiempo, y que las señales, oh Padre, nos sirvan para incentivar nuestra fe y nuestra confianza de que tu retorno está pronto por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.